Muy bien, tal y como lo habíamos prometido, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de la recarga muscular. Lo primero que tenemos que saber o lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos haciendo este live en el 2022. ¿Y por qué aclaro la fecha? Porque la ciencia ha ido avanzando muchísimo. La ciencia va avanzando a pasos gigantes en temas de fisioterapia, en realidad en salud humana. Y a veces pasa que podemos hacer un en vivo o grabar un video y 5 años después el video está completamente obsoleto porque ya la ciencia ha descubierto nuevas cosas. Lo primero que tenemos que mencionar sobre la recarga muscular es que el nombre de recarga muscular es un nombre que se le ha dado a nivel popular, a nivel común, en el argot deportivo. Lo que realmente sucede es una fatiga muscular. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablamos de recarga muscular o hablamos de fatiga muscular, es básicamente lo mismo. Recarga es el nombre que se le da normalmente. Les agradezco si me pueden poner ahí si se está escuchando bien, si está bien la iluminación, si se entiende bien. Igualmente, si hubiese alguna pregunta, ahí la hacen en el live y con muchísimo gusto la respondemos. Lo que tenemos que decir de la fatiga muscular, o para poder entenderla, vamos a brevemente explicar cuál es el proceso de adaptación. Gracias, Nico, excelente, bienvenida. ¿Cuál es el proceso de adaptación a nivel muscular o a nivel del cuerpo con el ejercicio físico? Muy a grosso modo, porque para poder entrar en este tema tendríamos que hacer todo un live completo. Cuando nosotros hablamos de la adaptación fisiológica al ejercicio, lo que sucede es que vamos sometiendo al cuerpo humano a ciertas cargas musculares, aeróbicas, de resistencia, etc. Y el cuerpo va teniendo la capacidad de adaptarse. Imagínense un carro. Un carro tiene un límite en el que su motor puede llegar y si nosotros excedemos ese límite, el motor del carro se va a explotar y se va a dañar, le van a salir las bielas volando, va a ser un desastre. Pero imagínense que el motor del cuerpo humano, si nosotros le metemos un poquitito más de carga a ese motor, él en lugar de explotar se va a adaptar y va a adquirir nuevas capacidades, siempre y cuando esa carga además que le estamos metiendo sea progresiva y sea adecuada a esa persona. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de un músculo. Cuando nosotros vamos al gimnasio, por ejemplo, o cuando hacemos ejercicio funcional y nosotros sometemos al músculo a una carga, agarramos una mancuerna de 20 libras y trabajamos el bíceps. Los sarcómeros, que son las células funcionales de los músculos, las miofibrillas o las microfibras musculares, van a sufrir microrupturas después de que yo hago ese ejercicio. Es completamente normal que suframos esas microrupturas y el cuerpo entonces va a empezar a reparar esas microrupturas y las va a reparar más fuertes, más grandes, con una mayor capacidad de resistencia, eso dependiendo del enfoque que le estemos dando al ejercicio, que ya ahí el tema ya es de los profesionales en ciencias del deporte. Y entonces ya esa musculatura va a estar mejor preparada para tener o va a estar adaptándose a esa nueva carga muscular que está teniendo. Cuenta la leyenda que allá hace muchos años había un hombre que andaba de aldea en aldea y a él le regalaron un ternerito. Le regalaron un ternero y como él andaba de aldea en aldea, lo andaba cargando sobre sus hombros. Y bueno, iba a una aldea, iba a otra con el ternero cargado en sus hombros y resulta que cuando el ternero iba creciendo, él pues lo seguía cargando hasta que él se dio cuenta que lo que andaba cargando era un toro
Y la gente preguntaba que cómo hacía para cargar un toro de 400 kilos. Entonces él se dio cuenta que el cuerpo humano tenía la capacidad de irse adaptando progresivamente a los estímulos, en este caso el peso del ternero que luego se convirtió en un toro. Desde ahí nace lo que los especialistas o los profesionales en ciencias del deporte bautizaron con una de las características principales que debe tener el ejercicio físico, y es la progresividad. O sea, no podemos someter al cuerpo. Si estamos acostumbrados a correr 1 kilómetro, no podemos llegar y hacer 10 kilómetros de un solo. Tenemos que ir aumentando las cargas progresivamente. Si yo nunca he alzado pesas, no voy a pretender alzar una mancuerna de 20 kilos de un solo, porque si no se pierde esa progresividad. Nuestro cuerpo no va a irse acostumbrando paulatinamente a los nuevos estímulos. ¿Qué tiene que ver toda esta historia, qué tiene que ver todo este asunto con la recarga muscular o la fatiga muscular? Pues básicamente el primer causante de la fatiga muscular es la mala dosificación de las cargas de trabajo sobre el deportista, sobre el atleta, sobre la persona que va al gimnasio, sobre quien sea. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera responsabilidad de evitar esa fatiga muscular, esa carga muscular, es de quien nos hace los planes de entrenamiento o de nosotros mismos que nos sobreentrenamos. Entonces, cuando hablamos de que un músculo se recarga, que al final no se recarga porque, ni se descarga porque no es una batería, sino que el músculo llega a su punto de fatiga, es porque estamos metiéndole cargas de trabajo mucho más altas de la capacidad que tiene mi cuerpo para adaptarse. O sea, si mi cuerpo, para poder sufrir esa adaptación fisiológica positiva al ejercicio físico, necesita un estímulo de este tamaño, y yo le estoy metiendo un estímulo de este tamaño, pues básicamente lo que va a suceder es que el atleta va a entrar en un proceso de fatiga crónica muscular. Más o menos el asunto es este. ¿Es normal que yo quede cansado después de un entrenamiento? Por supuesto que sí, porque estamos metiéndole al cuerpo carga aeróbica, carga de peso, carga de trabajo, carga mecánica. Es normal que yo quede cansado, que quede extenuado después de un entrenamiento, después de ir al box, al CrossFit, después de un entrenamiento del equipo, después de ir al gym, después de salir a correr, etc. Lo que no es normal ni es bueno es que yo, con el pasar de los días, siga sintiendo esa fatiga. O sea, que si yo pasado mañana, hoy voy al gym, quedé extenuado, y pasado mañana vuelvo al gym y antes de empezar estoy extenuado, eso no es normal. Y ahí quiere decir que ya entramos en un proceso de fatiga, lo que conocemos comúnmente como una recarga. O sea, mis músculos llegaron al punto que dijeron: ya no más, ya no aguanto, ya no puedo dar más. ¿Ok? Entonces, la fatiga muscular, que conocemos como recarga muscular, el primer causante de eso es la mala dosificación de las cargas de trabajo. Si como entrenador mis atletas están teniendo procesos de fatiga muscular, el principal responsable soy yo, porque les estoy poniendo más de lo que sus cuerpos pueden adaptarse. Si yo soy un coach de gimnasio y mis clientes están teniendo procesos de recarga muscular, de fatiga muscular, el responsable de esa recarga muscular soy yo, porque les estoy poniendo más trabajo, más carga de lo que sus cuerpos pueden adaptarse. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, número uno, que los músculos no se cargan ni se descargan, porque no son baterías, no son una pila. Los músculos se fatigan y sucede cuando nosotros les metemos más estímulo de lo que podemos adaptarnos. Muy bien, ¿cuáles serían los principales indicadores que me pueden sospechar de que tengo una fatiga muscular? Justamente es eso que hablábamos ahorita. Si yo fui al gimnasio hoy, quedé cansado, fui a entrenar hoy, quedé cansado, cansada,
pasado mañana voy a entrenar y antes de iniciar ese entrenamiento ya yo me siento agotado, hay que ponerle atención. Y si eso se sigue repitiendo, voy a ponerle atención a eso. Otro de los indicadores es el dolor muscular constante. O sea, hay atletas que pasan con un dolor muscular constante que nunca se les quita o que se les va metiendo ahí, se siente pesado el cuerpo, mi cuerpo ya no responde bien, ya estoy más lento, ya nado más lento, ya corro más lento, ya mis movimientos en el básquetbol ya no están siendo tan finos, ya pierdo la bola constantemente, ya no desarrollo la misma velocidad, etcétera. Entonces hay que ponerle atención a esa serie de eventos que nos podrían decir que estoy entrando en un proceso de fatiga muscular crónica. A veces pasa en los gimnasios, y hay que tener mucho cuidado con esto, que creemos que entre más peso le meto yo a mi cuerpo, más músculo se me va a hacer, o soy más pro, o entre más me reviento en el box es porque estoy teniendo una mejor adaptación al ejercicio, y no es cierto. Nuestro cuerpo llega a un límite y si nosotros sobrepasamos ese límite entra en un proceso de fatiga crónica. O sea, que si yo, por decir de algo, estoy haciendo peso muerto con, no sé, 30 kilos, y ya mi siguiente paso es hacerlo con 35 kilos. Pero en lugar de eso, yo le meto 50 porque yo quiero meterle más al cuerpo para que sea mejor. Más bien estoy provocando un daño. Y en lugar de crecer más, de desarrollar más fuerza, de ser mejor, lo que estoy provocando es un proceso de fatiga y otra serie de lesiones importantísimas que pueden venir ahí. Entonces, la mejor forma o la número uno de evitar la recarga muscular o la fatiga muscular crónica es dosificando adecuadamente las cargas de trabajo sobre los atletas, sobre mis clientes o sobre mí mismo si soy yo el que salgo a correr. Hay gente o tengo muchos pacientes que me dicen, es que me lesioné. Bueno, ¿y por qué? Es que salí a correr 10 kilómetros. Y bueno, y antes de eso, ¿qué hacías? No, yo salía a correr ahí 1 o 2 kilómetros, un par de veces por semana. Y me fui a hacer una de 10 kilómetros y no aguanté. Claro que no vas a aguantar, el cuerpo no se ha adaptado. Entonces, importante. ¿Cómo podemos trabajar o cómo podemos combatir esa fatiga crónica? Ya hablamos de la primera forma, que es previniéndola, pero si ya por A o por B nos dio, lo segundo es el descanso. Un atleta tiene que ser sumamente disciplinado con su descanso. ¿Por qué? Cuando hablábamos al puro inicio de que esas microfibras musculares que sufren rupturas controladas se reparan más fuertes, se reparan más resistencia, nuestro organismo empieza a adaptarse y desarrollar nuevas capacidades cardiovasculares. Si nosotros no le damos tiempo a esas fibras, a todo eso que se repare, entonces como si nosotros agarramos las fibras, las rompemos, las microfibras para la nueva adaptación, empieza a repararlas pero no le damos chance. Entonces nunca va a llegar a repararse, nunca vamos a darle tiempo al cuerpo a que se adapte a esos nuevos estímulos. Y eso es muy común, lamentablemente, en Latinoamérica, en Centroamérica, que estamos un poquito atrasados en temas de deporte, es muy común. Entonces viene aquella gimnasta, por ejemplo, a la que le meten cargas de trabajo 2 veces por día y va al gimnasio y hace esto y hace lo otro y la carga 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 y entrena todos los días y no le damos chance a que hayan reparaciones del músculo, no damos chance a que las sustancias que secreta nuestro cuerpo trabajen normalmente. Evidentemente, cuando tenemos esas micro rupturas hay microprocesos inflamatorios. Hay un video en YouTube en el canal de AM Fisioterapia en el que hablamos de esos microprocesos inflamatorios y por qué son tan importantes. Pero bueno, todas las sustancias que secreta nuestro cuerpo para reparar son de suma importancia. Si nosotros no damos tiempo a eso, vamos a empezar
en una escalada descendente. O sea, nuestra adaptación al ejercicio, en lugar de ser ascendente, de irnos adaptando, nos vamos desadaptando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está teniendo el tiempo suficiente. Eso es como que yo quiera tener un carro de Fórmula 1 y para en los pits, le echo gasolina pero no le lleno el tanque. Apenas le echo un poquito para que dé media vuelta y no va a lograr dar la vuelta completa para ingresar de nuevo a los pits. O sea, mi cuerpo no va a tener la gasolina para poder, que en este caso sería el tiempo necesario para poder reparar todo eso. Aquí viene la discusión y es un tema que alguna gente, y no digo que tenga que ser de una manera o de la otra, sino que hay muchos criterios que hablan de que los entrenamientos, al menos enfocados en una misma cosa, no deberían ser todos los días. O que los entrenamientos que se hace doble sesión no debe trabajarse el mismo objetivo. Conozco personas que van 2 veces al día al box de CrossFit y 2 veces al día hacen levantamientos, hacen peso muerto, hacen todo el ejercicio funcional que conlleva el CrossFit y entran en cuestión de meses o a veces en cuestión de años en procesos de fatiga muy importantes. Bueno, es que también hay gente que tiene una adaptación increíble. Yo conozco también atletas que entrenan increíblemente y nunca han llegado al punto de fatiga porque ya naturalmente su genética los hace un poco diferentes. Pero eso no quiere decir que todos tengamos la misma capacidad. Número 2, entonces, el tiempo de descanso. El cuerpo dura reparándose entre 24 y 48 horas después de realizar el ejercicio. Por eso, si ustedes ven, cuando llega al final del macrociclo en algún deporte, por ejemplo, hablemos de fútbol, termina el campeonato y hay 15 días de descanso para empezar otra vez el microciclo. Por eso no es tan conveniente o por eso empiezan ciclos de lesiones cuando en un deporte hay partidos los domingos, los martes, jueves, sábado y tenemos 2, 3, 4 partidos dentro de la misma semana. Entonces los jugadores empiezan con procesos de recarga porque además de eso, termina el partido el domingo, ¡puf! Y el lunes entrenamos. Y en lugar de hacer descargas activas, descargas entre comillas, que en realidad es descanso activo, en lugar de trabajar un poquito de técnica ahí muy suave, llegan y los meten y les hacen trabajo físico y están ahí en el gimnasio y entonces claro, no les dan tiempo de recuperarse. O cuando pretendemos que el desempeño en el entrenamiento sea igual al del partido, y entrenamos todos los días y entrenamos lo mismo. Entonces, por decirles algún ejemplo, si yo tengo un atleta de atletismo y estoy trabajándole fartlek hoy y mañana le entreno lo mismo y pasado mañana le entreno lo mismo, va a llegar a una fatiga. Porque el objetivo específico para el que estoy trabajando causa daños controlados para los cuales hay que dar tiempo. O por ejemplo, la gente que va al gimnasio todos los días tiene que tener mucha precaución con esto. Porque yo he visto personas que entrenan lo mismo el lunes, lo mismo el martes, lo mismo el miércoles. Entonces, hacen lo mismo todos los días. Y entonces, claro, empieza un proceso de fatiga. Entonces, número 1, prevenimos dándole al cuerpo las cargas necesarias para adaptarse fisiológicamente, pero no más de ellas. Tenemos que controlar la dosificación de la carga del ejercicio. Número 2, los tiempos de descanso. El descanso es primordial porque además de eso hay un dicho que tiene la gente fitness y la gente que va al gimnasio, el músculo crece cuando está descansando. Y en efecto, lo que hacemos cuando entrenamos son las microrupturas, cuando descansamos es la reparación. Número 3, hay algo que la evidencia científica nos ha dicho que es sumamente importante, tanto como las primeras dos, y es la correcta nutrición. Los atletas de alto rendimiento requieren una nutrición diferente a los que hacemos deporte por hobby. Eso es indiscutible. Y aún así, los que hacemos deporte por hobby necesitamos una nutrición diferente a las personas sedentarias que desean comer bien.
Entonces, la nutrición es súper importante. Yo sé que en este país, en Costa Rica, en Latinoamérica, excepto en algunos países muy específicos que invierten mucho en deporte, es muy difícil que los deportistas tengan acceso a nutricionistas especializadas en deporte. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de tener el asesoramiento con una nutricionista especialista en deporte, fenomenal, porque ellos saben dosificar la cantidad de sustancias que necesita nuestro cuerpo para un correcto balance, para poder reparar bien, para poder mantenernos bien. Entonces, de nuevo, número uno, la prevención con una correcta dosificación. Número dos, las horas de descanso. Número tres, la correcta nutrición. Si nosotros seguimos esos tres rubros, muy difícilmente nuestro cuerpo llegue a entrar en un proceso de fatiga. O sea, nuestros músculos difícilmente se van a recargar. Número 4. Esos son los tres más importantes. Número 4. ¿Qué podemos hacer si ya está recargado o si ya está con fatiga? Las inmersiones en agua helada. La ciencia nos ha dicho que sí funcionan las inmersiones en agua helada. Hay una regla general que son 10 minutos a 10 grados Celsius. Pero ojo, ¿cuándo tenemos que meternos en agua helada para combatir la recarga muscular? Número uno, no es para todo el mundo y no se puede hacer siempre. La ciencia lo que nos dice es que en los atletas élite o de alto rendimiento no es bueno meterse en agua helada después de cada entrenamiento. El agua helada, a grosso modo, lo que va a hacer, o unas cosas que va a hacer, es reducir esos microprocesos inflamatorios de los que hablábamos antes ahora. Entonces, si nosotros nos metemos en agua helada, no damos la oportunidad de una correcta reparación. Hay un video en el que subimos a YouTube, igual lo buscan como AM Fisioterapia, y habla de por qué no poner hielo las primeras 48 horas. Ahí vamos a poder comprender un poquito también del por qué tampoco es bueno en atletas de alto rendimiento o en atletas élite estar poniendo hielo o las inmersiones en agua helada después de cada entrenamiento. ¿Cuándo se debe hacer? En atletas de alto rendimiento. Se debe hacer después de que hay una carga importante sobre la musculatura. O sea, cuando tuvimos un entrenamiento excesivamente fuerte, por ejemplo, si usted es nadador y hoy tuvo entrenamiento de resistencia láctica, bueno, vamos, inmersión en hielo después del entrenamiento. Pero no es recomendable cuando el entrenamiento es normal. ¿Por qué? Porque ocupamos esas micro rupturas normales para que se vaya adaptando el tejido del músculo. Cuando es atleta amateur o hacemos deporte por hobby, no hay evidencia científica de que haya un cambio importante o que vaya a afectar de manera importante el proceso de recuperación. O sea, que los atletas amateurs se pueden meter en hielo todas las veces que quieran, después de todos los entrenamientos que quieran, que no va a haber ninguna afectación importante. A ellos les puede servir un poco más porque las DOMS de OMS o las agujetas o las sensaciones dolorosas que quedan después del ejercicio pueden ayudarles a disminuirse con la inmersión en hielo. Los atletas de alto rendimiento tienen menos posibilidad de sufrir estas agujetas, estas DOMS, este dolor post ejercicio, porque su proceso de adaptación es sumamente continuo y generalmente están rodeados de profesionales en ciencias del deporte que los guían y que les dosifican muy bien este tipo de cargas musculares. Entonces, esas inmersiones en hielo, agarramos una tina. Hay supermercados que venden piscinas de estas plásticas. Al menos acá en Costa Rica las encuentran en El Rey, en Pequeño Mundo, en Walmart, en cualquiera de esos. Una piscina pequeña donde el atleta quepa ahí, las piernas, por ejemplo, en el caso de alguien que hace atletismo, se sumerge en agua helada, agüita, hielo, ojalá unos 10 grados, durante 10 minutos y listo, nos salimos. Se puede usar también durante un torneo. Si yo estoy en un torneo centroamericano donde tengo competencias durante una semana, estoy en equipo de voleibol donde estoy en un torneo, juegos nacionales, etcétera, donde hay varios juegos durante la misma semana, sí puedo utilizar
la abuela después de cada partido. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en ese momento en tener el mejor rendimiento para el partido siguiente. No estamos trabajando sobre la adaptación fisiológica. Ya para todo eso estuvo todo el tiempo atrás del macrociclo que hemos llevado y de todos los entrenamientos. Entonces, en ese caso sí. Vamos a ver lo siguiente, los temas de la presoterapia. La presoterapia, que son las botas estas que se inflan, ayudan muchísimo porque lo que ayudan es a sacar sustancias que utiliza el cuerpo para regenerarse en su fase inflamatoria. Entonces, ayudamos a sacar esas sustancias, hacemos un retorno venoso, o sea que nuestra sangre venosa regrese de una manera más expedita, y entonces evidentemente a la musculatura va a llegar sangre oxigenada y vamos a tener una mejor regeneración. Entonces la presoterapia ayuda mucho, además de la sensación que da, es una sensación muy agradable, una sensación de relajación, y entonces también ayuda en esto. Ojo que en todo esto no he mencionado el masaje de descarga muscular. Y aquí es donde viene el asunto importante. Hace algunos días posteábamos acá en Instagram una información sobre los masajes. A ver, nos han vendido la idea de que el masaje de descarga muscular debe hacerse cada 8 días, cada 15 días, cada mes para no sufrir lesiones. Siempre pongo este ejemplo. Si yo tuviera la fuerza necesaria para agarrar el músculo de uno de mis pacientes y elongarlo y que él se quede elongado, número uno, tendría que hacer yo una fuerza excesivamente grande para provocar esa variación. Y para poder hacerla, mi paciente sufriría daños secundarios en algunas de las estructuras, si tuviera la fuerza necesaria, que no existe la fuerza necesaria en el ser humano para realizar esos cambios. ¿Qué nos dice la evidencia científica con respecto a el masaje? El masaje sirve, sí, pero no como hemos creído que sirve. Hablábamos de que el músculo no se carga ni se descarga, porque no es una batería. ¿Qué hacemos con el masaje? Con el masaje trabajamos las sensaciones del paciente. O sea, yo siento rico. Y ya, se acabó. No tiene otro efecto. Fisiológicamente no tiene ningún efecto sobre los sarcómeros, que son las células de nuestros músculos. La evidencia científica nos dice que no hay cambio a nivel mitocondrial, no hay cambio en su tamaño, absolutamente nada fisiológicamente. Lo único que sirve es a nivel de sensaciones. Entonces me dicen, bueno, entonces usted no le hace masajes a sus atletas. Claro que sí, porque trabaja también a nivel psicológico. ¿Qué quiere decir a nivel psicológico? Si un atleta llega y me dice, vea, yo sé, ya me explicaste el tema de los masajes, pero sinceramente yo me siento como más descargado, más relajado para competir si vos me haces un masaje. Entonces lo hacemos, claro, porque psicológicamente claro que tiene un efecto. Otro día vamos a hacer un video hablando de los efectos placebo o de las cosas que no tienen un cambio real a nivel de la fisiología del cuerpo, pero a nivel psicológico sí, y eso ayuda un montón. O sea, no quiere decir que las cosas que tienen efecto placebo no sirvan del todo. Claro que sí sirven, algunas a nivel psicológico, otras a nivel de sensaciones. Entonces, aquí nos traemos abajo el mito. No, si nosotros dosificamos bien todo, no necesito un masaje de descarga muscular cada 8 días o cada 15 días, porque además fisiológicamente no tiene ningún efecto. Mis células no tienen ningún cambio con el masaje de descarga muscular. Si trabajan a nivel psicológico, si trabajan a nivel de sensaciones, o sea, sentimos rico y eso nos puede causar evidentemente un efecto a nivel psicológico de que nos sentimos mejor, o simple y sencillamente nos hace relajarnos, nos hace calmarnos, porque tengo una competencia, tengo juegos centroamericanos, entonces
ocupo estar calmadito, ocupo estar tranquilo, me chinean con un masaje y bueno, tiene su efecto psicológico. Pero si nosotros medimos sustancias, si nosotros vemos a nivel microscópico, si hacemos muestras de sangre, si tomamos muestras celulares, antes y después del masaje descarga están exactamente igual. O sea, no cambió nada. Entonces, tenemos que empezar a ver el deporte como lo que es, como algo muy serio, de mucho compromiso, y que para que funcione bien tenemos que hacer las cosas de cierta manera y no andar inventando ahí, no creyendo en cuentos de hadas. La función de nosotros como fisioterapeutas es hacer que los pacientes sean independientes. O sea, yo no puedo decirle a un atleta que para que esté bien y para que evite lesiones tiene que ir a mi consultorio cada 8 días durante 6, 7, 8, 9 meses. Porque entonces estoy creando pacientes terapeuta dependientes. O sea, estoy haciendo que si yo no intervengo cada 8 días, ese paciente va a lesionarse. Y esa no es nuestra función. Nuestra función es adaptar al paciente para su autonomía, adaptar al atleta para su autonomía. Espero en próximo video, en próximo live, poder hablar un poquito de otros los temas de los que me pidieron que hablara, que es sobre la tendinopatía rotuliana o sobre la tendinitis en la rodilla. A modo de adelanto, si usted ocupa ir cada 8 días durante 4 meses para quitarse una tendinitis de la rodilla o una tendinopatía rotuliana, si usted ocupa ir durante 3, 4 meses cada 8 días a que le pongan electroterapia y le hagan un masajito y le pongan una maquinita, están creando un paciente terapeuta dependiente. Cuando lo que nosotros como fisioterapeutas tenemos que hacer los cambios, lograr los cambios físicos y fisiológicos, biomecánicos, para que ese paciente pueda pueda lograr salir de ese proceso que le está causando ese dolor y sin necesidad de que esté metido en el consultorio del terapeuta. Entonces, si queda alguna pregunta sobre el tema que hemos tocado de la recarga muscular, que ya sabemos que el nombre correcto es la fatiga, por favor escríbanos ahí a través del Instagram, a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Facebook, y les invito también a que visiten nuestro canal en YouTube, donde van a tener algunas informaciones muy importantes. Hablamos de la fatiga muscular, sí vamos a seguir tocando ciertos temas, si quieren un tema en especial también nos escriben y nos vemos en la próxima. Ya saben, AM Fisioterapia, juntos hacia la misma meta. Chao.